Hola, ¿qué tal, mis grandes amigos? Qué gusto poder encontrarnos nuevamente con la lectura de la Biblia, que lo estamos haciendo hasta terminar. El día de hoy continuamos con la lectura bíblica y nos situamos en el capítulo 14 de Levítico. Entonces, bienvenidos a todos quienes se vayan a sumar a esta lectura bíblica. Recuerden que estamos leyendo la Biblia de Jerusalén, una bonita y ejemplar Biblia de Jerusalén que nos ayudará muchísimo. Sí, nos ayudará muchísimo. No sé si lo pueden ver. Aquí la Biblia de Jerusalén. Entonces, es una Biblia muy, muy buena, muy bonita, que yo la utilicé cuando hacía mis estudios filosóficos teológicos y es una Biblia muy buena para el estudio. Entonces, continuamos con la lectura de la Biblia, ¿no? Purificación del leproso, capítulo 14. Yahvé habló a Moisés en estos términos. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso el día de su purificación. Será llevado al sacerdote, que saldrá fuera del campamento, y tendrás que haberlo examinado. Comprueba que el leproso está ya curado de su lepra. El sacerdote mandará a traer para él, que ha de ser purificado, 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura, escarlata e hisopo. Mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura, escarlata y el hisopo. Después de mojar esto juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente, hará 7 aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Tras declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará y quedará limpio. Entonces podrá entrar en el campamento. Pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. El día séptimo se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba y las cejas. En una palabra, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo y quedará limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y un cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Yahvé, junto con todas esas cosas, al hombre que ha de purificarse a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como sacrificio de reparación, además el cuartillo de aceite, y ejecutará con él el rito del balanceo ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmolan el sacrificio por el pecado y el holocausto. Luego en el lugar sagrado, porque tanto en el sacrificio por el pecado como el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote. Es cosa sacratísima. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima y la reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote tomará parte en el cuartillo de aceite y la pondrá sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite que queda en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote será derramado sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expiará así por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá entonces el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica, que su impureza después inmolará el holocausto, y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación, de que de esta manera el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio.
Si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará el cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda de balanceo para hacer expiación por él y además como oblación una décima de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite y dos tórtolas o dos pichones según sus posibilidades. Una de las aves será para el sacrificio y por el pecado, la otra por el holocausto. Al octavo día los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro delante de Yahvé para su purificación. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y enjutará con ellos el rito del balanceo ante Yahvé. Inmolará el cordero del sacrificio de reparación y el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en su palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la víctima de reparación. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante todas, ante Yahvé. Luego ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones según las posibilidades del oferente, un ave como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de la purificación para aquel que tiene lepra y cuyos recursos son limitados. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán que yo os doy en posesión, y os haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas de la tierra que poseéis, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote y le dirá: Ha aparecido algo así como lepra en mi casa. El sacerdote antes de entrar a la casa para examinar la lepra, ordenará que la desocupen para que nada se haga impuro de cuanto hay en ella. Después entrará el sacerdote a examinar la casa. Si al examinarla el sacerdote observa que la mancha formada en las paredes de la casa, cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, saldrá a la puerta de la casa y clausurará durante 7 días. Volverá al día séptimo y así comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas al fuego y fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa y echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo el polvo de las raspaduras. Luego tomará otras piedras y las pondrá en lugar de las primeras, y también argamasa nueva para renovar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo. Si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y esta es impura. La casa será derribada, sus piedras, sus maderas y todos los escombros serán sacados fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Perdón. Quien entre en la casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerme en ella habrá de lavar sus vestidos y también el que coma en ella habrá de lavarlos. Mas si el sacerdote comprueba al entrar que, después de renovada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues se ha curado del mal. Entonces, para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado,
Tomará 2 pájaros, madera de cedro, púrpura, escarlata e hisopo. Inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente, y tomando la madera de cedro, el hisopo y la púrpura escarlata con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua corriente, y hará 7 aspersiones sobre la casa. Hará el sacrificio por el pecado en favor de la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata. Después soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo hará expiación por la casa, que quedará pura. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña, para la lepra del vestido y la de la casa, para los tumores, erupciones y manchas blancas, y para instruir sobre los días de impureza y los días de pureza. Esta es la ley de la lepra. Capítulo 15. Impurezas sexuales. Yahvé habló así a Moisés y a Aarón: Hablad a los israelitas y decidles: cualquier hombre que padezca flujo seminal debe tener en cuenta que ese flujo es impuro. La impureza causada por su flujo se da tanto si su cuerpo deja de estilar el flujo como si lo retiene. En cualquier caso es impuro. Todo lecho en que se acueste el que padece flujo será impuro, y todo asiento en que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho lavará sus vestidos y se bañará, pero quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente sobre los muebles donde se haya sentado cualquiera que padece flujo lavará sus vestidos y se bañará, pero quedará impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo de que padece flujo lavará sus vestidos y se bañará, pero quedará impuro hasta la tarde. Si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos y se bañará, pero quedará impuro hasta la tarde. Toda montura que haya utilizado el que padece flujo será inmunda. Quien toque un objeto que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde. Y quien lo transporte lavará sus vestidos y se bañará, pero quedará impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que padece flujo sin haberse antes lavado las manos, lavará sus vestidos y se bañará, pero quedará impuro hasta la tarde. Romperéis toda vasija de barro tocada por el que padece flujo, y todo utensilio de madera será lavado con agua. Si el que padece flujo sana de él, se contarán 7 días para su purificación. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua corriente y quedará puro. El día octavo tomará 2 tórtalos o 2 pichones y se presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Para entregarlos al sacerdote, el sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. De este modo el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé a causa de su flujo. El hombre que haya tenido derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen será lavado con agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando una mujer se acueste con un hombre y se haya producido eyaculación, se bañarán ambos y quedarán impuros hasta la tarde. La mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días. Quien la toque quedará impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro, y lo mismo todo aquello sobre lo que se siente. Quien toque su lecho lavará los vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Quien toque algo que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta quedará impuro hasta la tarde. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza y de sus reglas, y queda impuro 7 días.
Todo lecho en el que él se acueste quedará impuro. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedarán impuros mientras dure el flujo, como en los días del flujo menstrual. Todo lecho en que se acueste mientras dura su flujo será impuro como el lecho de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como durante la impureza menstrual. Quien los toque quedarán impuros, lavará sus vestidos, se bañarán y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que ella sane de su flujo, contará 7 días y quedará después pura. El octavo día tomará 2 tórtalos o 2 pichones y los presentará al sacerdote en la entrada de la tienda y del encuentro. El sacerdote se ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, así hará expiación por ella ante Yahvé por la impureza de su flujo. Mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran por contaminar con ellas mi morada, que está en medio de ellos. Esta es la ley relativa al hombre que padece flujo o que se hace impuro por por efusión de semen. A la mujer durante flujo menstrual, aquel que padece flujo será hombre o mujer, y aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. Capítulo 16. El gran día de la expiación. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón que murieron al acercarse Yahvé, dijo Yahvé a Moisés: Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. Aarón solo podrá entrar en el santuario a condición de que traiga un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino y ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revestirá después de haberlo lavado. Recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado y como expiación por sí mismo y por su casa tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y lo inmolará. Tomará después un incensario lleno de brasas tomadas del altar y estas ante Yahvé y 2 puñados de incienso aromático en polvo para introducirlo detrás del velo. Después pondrán el incienso sobre el fuego delante de Yahvé, para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio que está encima del testimonio, y así él no muera. Tomará luego la sangre del novillo y rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio, y también con su dedo habrá 7 aspersiones de sangre delante del propiciatorio. Después inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo e introducirá su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte anterior
Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de todas sus rebeldías y pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que mora entre ellos, en medio de sus impurezas. Nadie debe estar en la tienda del encuentro desde que Aarón entre en el santuario a hacer la expiación ante hasta que salga. Hará expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Luego saldrá hacia el altar que se halla ante Yahvé, y hará expiación por él, tomará sangre del novillo y del macho cabrío, y untará los cuernos del altar. Hará sobre él como su dedo 7 aspersiones de sangre, y así los purificará y los consagrará, apartándolo de las impurezas de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer al macho cabrío vivo, impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías y todos sus pecados. Los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y los enviará al desierto por ello. Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta. Soltará al macho cabrío en el desierto. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro, se despojará de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario y las dejará allí. Se lavará el cuerpo en lugar sagrado y se pondrá sus vestidos. Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará sobre el altar la grasa de la víctima del pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo. Solo después podrá entrar en el campamento. Será sacados fuera del campamento y quemados las pieles, las carnes y los excrementos del novillo del sacrificio por el pecado, y del macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario por hacer expiación. El que los teme lavará sus vestidos y se bañará, solo después podrá entrar en el campamento. Este será para vosotros un decreto perpetuo: el mes séptimo, el día 10º del mes, ayunaréis y no haréis trabajo alguno, ni el nativo, ni el forastero que se reside entre vosotros. Porque ese día se hará expiación por vosotros para purificaros, quedaréis limpios ante Yahvé de todos vuestros pecados. Será para vosotros día de descanso completo en el que habéis de ayunar. Se trata de un decreto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se revestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación del santuario consagrado, de la tienda de la expiación por el pueblo. Esto lo tendréis como decreto perpetuo: hacer la expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez al año. Y se hizo como Yahvé había mandado a Moisés. Y bueno, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy hemos avanzado 3 capítulos llenos de significado en el Génesis. Entonces les seguimos invitando a que ustedes, queridos amigos, nos vayan siguiendo, vayan conectándose, y bienvenidos nuevamente a la lectura bíblica hasta terminarla. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, cuídense mucho, hasta pronto.